Qué alegría tenerlos aquí esta mañana. Nosotros hemos estado, bueno, el domingo pasado en el libro de Ezequiel y hoy también estaremos en Ezequiel. Mencioné el domingo pasado de que Dios me dio un sentir de que la semana pasada y hoy yo voy a dar unos fundamentos acerca de la iglesia y probablemente más días también lo haré, pero específicamente el domingo pasado y hoy. Y hoy vamos a estar en Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33 específicamente. Y vamos a aprender unas cosas de aquí y lo que más espero es darnos una perspectiva de un llamado de Dios en nuestra iglesia. Así que el mensaje el día de hoy es sencillo, es básico, tiene mucha historia detrás de esto en cuanto a lo que estoy compartiendo el día de hoy y una revelación que el Señor me dio. Y este mensaje hoy viene, dije a alguien ayer, viene siendo desarrollado durante 29 años. No lo digo para decir que va a ser un mensaje como el mejor mensaje de todo el mundo, para ponerme presión, no. Pero es algo que el Señor ha estado haciendo conmigo y mostrándome, y algo que me mostró que tenía que compartir con ustedes el día de hoy. Quiero poner un fundamento fuerte aquí a nuestra iglesia y creo que es algo que Dios ya ha estado haciendo y seguirá haciendo. Ezequiel capítulo 33 y el título es esto: somos las centinelas. Quiero que digan eso conmigo. Somos las centinelas. Dile a la persona a tu lado, tú eres una, tú sabes, centinela. Sí, muy bien. Voy a leerlo todo y de ahí dar unas perspectivas acerca de esto. Versículos 1 a 11 dice: una vez más recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Cuando yo envío a un ejército contra tu país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el ¿qué? Centinela. Cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. Entonces, dice, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Oyeron la alarma, pero no le hicieron caso, así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será, ¿qué dice ahí? Responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, sí. Él no es culpable por los pecados de la gente, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. ¿Por qué? Porque no les advirtió, no les dejó saber que el enemigo estaba en camino. Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que digo y adviérteles de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás, ¿qué dice? Salvado. Hijo de hombre, da este mensaje al pueblo de Israel. Ustedes dicen, mira, porque Dios
varias veces cuando da una palabra profética, Él está respondiendo a lo que está ocurriendo en su pueblo, lo que ellos en este caso estaban diciendo. Ustedes, Israel, dicen, nuestros pecados que son una carga, ¿qué? Pesada, nos consumimos poco a poco, ¿cómo sobreviviremos? Tan cierto como yo vivo, dice el Señor soberano. Versículo 11, por favor. No me complace la muerte de los perversos. Ahora lee conmigo, ¿qué dice? Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es un Dios de vida? Él dice, arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel, porque habrían de morir. Ahora, quiero dar un poquito de trasfondo aquí. Ezequiel había sido llevado, como ya dije la semana pasada, a Babilonia. Y él está ahí, pero tienen que entender que el destierro de Israel pasó en partes. O sea, la gente fue llevada en partes. Lo que sucedió es que Judá estaba operando como su propio reino y con Benjamín, y ya las otras 10 tribus de Israel, llamado así Israel, estaban operando como su propio reino. Así que Judá e Israel fueron llevados al destierro en diferentes tiempos. Pero no solo eso, sino la misma gente de Israel fue llevada en diferentes momentos. O sea, un grupo de personas habían sido llevados a Babilonia y Ezequiel era parte de ese grupo, pero todavía hubo gente en la ciudad de Jerusalén y habían puesto un rey de Israel en Jerusalén, pero ese rey estaba siendo controlado por otro reino en algunos momentos entre Babilonia y Egipto, que tenían autoridad ahí. Pero finalmente, por la, vamos a decir, desobediencia del rey en Jerusalén, Jerusalén es completamente conquistada y más gente es llevada al destierro en Babilonia. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque Ezequiel da este mensaje en Ezequiel capítulo 33, pero también lo da en capítulo 3. Capítulo 3 y capítulo 33. ¿Y por qué es que eso es importante para nosotros? Porque cuando él primero habla, todavía hay personas en Jerusalén, cuando él habla la primera vez en Ezequiel capítulo 3. Pero esta vez, cuando él habla en capítulo 33, muchos de ellos que todavía estaban han sido ya llevados o traídos a Babilonia. Pero todo ese tiempo Ezequiel estaba en Babilonia hablando, pero enviando el mensaje. Y cuando él primero lo dice en Ezequiel capítulo 3, es como él está diciendo, mira, si ustedes se arrepienten, entonces van a estar bien, tranquilos, no sigan en la maldad en que están. Pero ¿qué pasó? La gente que se quedó ahí siguió en el mismo rumbo y a causa de eso fueron llevados a Babilonia. Entonces viene Ezequiel otra vez, donde la mayoría de la gente ya está en Babilonia, en Ezequiel 33, lo que acabamos de leer, y es muy interesante, porque ya no está hablando a un pueblo tratando de ser salvo de un enemigo que va a llegar a la tierra prometida, porque ya han sido llevados cautivos. Entonces, ¿por qué repite el mensaje otra vez? ¿Por qué es que Dios
le da este mensaje otra vez. Ya han sido muchos matados, ya han sido llevados cautivos, ya todo lo bueno que tenían ya no tienen. ¿Por qué daría este mensaje otra vez Dios a su pueblo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y yo les propongo un par de cosas. Y lo primero es esto: Dios es un Dios de vida. Dios es un Dios de vida. Y según las palabras de ellos, lo que nosotros acabamos de leer, de que ellos estaban diciendo, nuestros pecados son una carga pesada, versículo 10, nos consumimos poco a poco. ¿Cómo sobreviviremos? Ellos ya están en el punto de su vida cuando ellos piensan que no hay salida, que no hay respuesta, que sus pecados ya los han definido y que no hay manera de salir de la situación. Pero Dios viene para decir que Él no es un Dios que se complace en la muerte de los pecadores, de los malvados. Es un Dios que desea vida para cada persona. Es un Dios que desea vida para ti y vida para mí. Y quizás tú vienes hoy y tienes una perspectiva equivocada de Dios y piensas, Dios es solo un enojón. No, Dios sí nos disciplina, pero no como alguien enojado. Nos disciplina como alguien que nos ama y nos quiere para que vivamos en su vida. Y por eso lo repite. Y lo repite también para que el pueblo entienda algo. Y escucha esto: porque el plan de Dios para Israel era regresar. Alguien dilo, regresar. Era de restaurarlos a su tierra. ¿Correcto, sí o no? Ya he predicado de eso. Entonces, si el plan de Dios era restaurarles a su bendición, mientras están en Babilonia, tenían que comenzar a vivir vidas santas. Aunque estaban en otro lugar, aunque ya habían sufrido las consecuencias de su pecado, pero tenían que comenzar a vivir de la manera correcta para poder regresar o volver a la bendición que Dios tenía para ellos. Mira, muchos cristianos, y aquí estoy hablando de los que confían en Jesús, que conocen a Cristo. ¿Cuántos aquí conocen a Cristo? Muchos cristianos aman a Dios, pero siguen en patrones de vida que les quita la bendición. Y yo conozco a un Dios de bendición. Yo conozco a un Dios de vida. Y Él quiere bendecirte. Y Él quiere darte vida. Pero muchas veces seguimos en patrones de adicciones, patrones de inseguridad, patrones de orgullo, patrones de otras cosas de carácter, patrones de cosas en nuestras almas que están fuera de orden, lo que sea el patrón. Pero ese patrón nos hace quedar en un lugar donde no podemos ser restaurados a lo que Dios tiene para nosotros. Y yo no sé de ustedes, pero yo quiero experimentar la totalidad de lo que Dios tiene para mí. ¿Cuántos de ustedes desean lo mismo? Así que tenemos que dejar ciertos patrones a un lado, lo que sea eso. Entonces, esto es algo bastante interesante para mí. Porque en versículo 2, y ahí regreso, versículo 2, dice lo siguiente: de que él tenía que dar este mensaje. Cuando yo envío a un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el ¿qué? Ok, ahora escucha esto bien, porque mi mensaje hoy se trata de decir de que todos nosotros somos ¿qué? Centinelas. Y en este caso, el centinela para el pueblo de Israel era Ezequiel.
Y Dios lo hace claro, así que no hay confusión. Y es interesante porque el trabajo del centinela en el hebreo literalmente es que escogen una persona que está en la costa, dilo conmigo, la costa. Y si piensas en el pueblo de Israel, es que el pueblo de Israel está al lado este del mar Mediterráneo. Así que muchas veces enemigos podían entrar por la costa para invadir al país. Entonces el centinela es alguien que está en la costa y puede ver el enemigo desde ¿dónde? Desde lejos. Porque si la persona está justo en medio del país, no va a ver el enemigo que está llegando a la frontera. Entonces necesita un centinela que está en la costa, que está en la orilla, que está mirando cuando el enemigo viene de lejos. O sea, si lo comparamos al día de hoy, sería discernimiento, sería aquella persona que tiene la capacidad de discernir lo que viene antes de que venga. Y sabe que Dios llama a algunos ser centinelas en la iglesia o en una nación. Dios te llama a ti ser centinela en tu familia. ¿Cuántos creen que necesitamos discernimiento para nuestros hijos, los que somos padres? Es interesante cuando Dios me ha mostrado cosas de mis hijos. Y gracias a Dios por mostrar esas cosas. Enemigos que vienen en camino y uno puede ver desde lejos para poder parar el ataque antes de que llegue a la frontera. Y la realidad es que Dios da ese discernimiento a nosotros, pero tenemos que vivir tal vida como Ezequiel estaba viviendo para estar preparado para ser un centinela. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? ¿Estás viviendo con esa clase de discernimiento en tu vida? Y si no, te animo a vivir así. Te animo a vivir íntimamente con el Señor, leyendo su palabra, viviendo una vida de oración, escuchando su voz, para que veas el enemigo antes de que llegue a la frontera. Somos centinelas. Pero quiero dar un toque personal acerca de esto. Cuando yo tenía 15 años, más o menos, Dios me mostró en Ezequiel capítulo 33 que este pasaje era el pasaje de mi vida. Y en ese tiempo no lo entendía completamente. Y quiero que sepan, esto nunca he predicado en ningún momento, nunca lo he dicho, nunca lo he comentado en ningún momento, porque muchas de esas cosas, y probablemente nunca voy a volver a predicarlo, es literalmente probablemente la única vez en mi vida que lo voy a mencionar. Y a los 15 años Dios me revela que este es el versículo, el pasaje que va a describir mi vida. Muchas personas reciben un versículo que es un versículo de la vida. A ver, ¿cuántos aquí creen que han recibido un versículo así en su vida, que define su vida? Y puede ser que no todos, y está bien, tranquilo. Dios opera diferentes con todos, ¿ok? Yo no era algo que yo estaba buscando, no es que vi un video donde alguien hablaba del versículo de la vida y dije, Señor, dame uno también. Y ahí estaba leyendo, este tiene que ser. No lo estaba pensando. En un momento que estaba en la palabra, lo leí y tuve un sentir tan fuerte de Dios decir, esto es tuyo, esto es para ti, ¿ok? Y lo mantuve bastante callado, no lo he dicho a casi nadie durante todos estos casi 30 años. Y es muy interesante porque, ¿y por qué lo estoy diciendo ahora? Porque tengo que y porque Dios me lo mostró hacer. No tenía plan de hacer esto. Hay muchos capítulos en Ezequiel en que podría enfocar. ¿Y por qué hoy? Y bueno,
Yo, como algunos saben, a los 16 años más o menos, llegué a ser un salvavidas aquí en la ciudad de Los Ángeles y trabajaba como salvavidas y trabajaba en el Lake Balboa. ¿Cuántos han ido ahí? Un lugar bonito, y ahí trabajaba, y en varias piscinas también. Y bueno, yo era salvavidas, y a los 18 años, mi mamá, y esta parte de la historia lo he compartido, pero mi mamá me dice un día en la casa: Jeff, tienes que escuchar el cassette, el cassette, el tape, la cinta, el cassette de tu. No tenían disco ni nada, ni MP3 ni nada. Era el cassette de tu dedicación de bebé. Y era el pastor Jack Hayford que me había dedicado como bebé. Y en el cassette ella lo pone, lo estoy escuchando a los 18 años. Y ella, no, perdón, el cassette, ahí va. Y el pastor Jack dice: mira, aquí está el bebé Jeffrey. Y mira, tiene una camisa que dice Lifeguard, salvavidas. Y dije: ¿qué está pasando? Yo soy salvavidas en lo físico, y entendía que Dios me había llamado a ser, y mi mamá lo dijo así, un salvavidas espiritual, con el llamado a ser pastor. ¿Y sabe qué pasó? Por años yo pensé que este versículo, este pasaje, trataba de ganar almas. Es lo que pensé por muchos años. Es lo que pensé, basado en mi entendimiento de ser un joven de 15 años y no habiendo estudiado el pasaje bien. Así que yo nada más pensé eso. ¿Y cuántos creen que es bueno ganar almas? Todos lo debemos hacer. Amén. Pero pensé que es eso que Dios me estaba diciendo en este pasaje. Hasta un par de semanas atrás, que estaba en una de las clases que enseño en Life Pacific, la universidad, unos jóvenes que estaban enseñando cómo predicar. Y ahí estábamos antes de que la clase comenzó, nada más charlando. Y cuando estuvimos charlando, ni recuerdo la charla en sí, no recuerdo de qué estábamos hablando, pero recuerdo lo que pasó. En un momento, un joven dice algo hace 2 semanas que inmediatamente me trae a la memoria este pasaje, y Dios me revela, y ya estaba ahí. Esto no es que estoy diciendo algo raro o algo nuevo, es que yo no lo había entendido. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? No estoy hablando de que Dios me reveló algo que nadie más ha visto. No, hay muchos teólogos que han escrito de este pasaje. Es que me reveló porque yo no lo entendía. Me reveló de que este llamado no en sí se trataba de ganar almas fuera de la iglesia, sino advertir al pueblo de Dios de las amenazas que iban a llegar. Y de que mi trabajo era de levantar un pueblo con discernimiento de las cosas de Dios y de lo que el enemigo está tratando de hacer, para que estemos preparados y que levantemos un pueblo, y escucha esta palabra, consagrado al Señor. Quiero que digan esa palabra, consagrada. Y me di cuenta hace 2 semanas de que esto es lo que el Señor me estaba declarando. Y este es mi llamado. Mi llamado es un llamado a la iglesia. Ahora quiero que sepan algo, porque unos van a pensar: bueno, de repente ganar almas es importante, 110% importante, y eso no vamos a parar. ¿Cuántos creen eso?
Hay personas que han estado llegando a Cristo. Hay personas que están siendo bautizadas. Dios está obrando en ese lugar y ese espacio. Siguen llegando personas nuevas cada domingo a nuestra iglesia. Estamos agradecidos por lo que Dios está haciendo con todos los que están llegando con nosotros. Alguien más está agradecido con el Señor por todos los que están llegando aquí. Amén. Pero entiéndelo, que es a través de la consagración del pueblo de Dios que Dios levanta tanto poder y fuerza que Él trae a los perdidos a sus pies. No porque me había llamado personalmente a ganar millones de almas, sino el llamado de Dios para mí es personalmente llamar a la iglesia al nivel en que debemos de vivir, y a través de eso tendremos una iglesia fuerte en el Señor, y con eso seguiremos ganando multitudes de almas afuera. Porque yo creo, y yo creo esto con todo mi corazón, y lo tengo que declarar esta mañana, de que los días de una iglesia débil, los días de una iglesia que simplemente vive para los placeres del mundo, los días de una iglesia donde no puedes distinguir la gente de Dios y la gente del mundo, se van acabando esos días. Y Dios está levantando una iglesia que va a brillar con la luz de Cristo Jesús, va a brillar con la vida de Cristo de tal manera que cuando el mundo nos mira, dirán: yo quiero lo que tú tienes. Y cuando hablo de la iglesia ser diferente, queridos, muchos pueden malinterpretar o asumir lo que estoy diciendo. Para algunos eso puede ser pecado. Para otros puede ser, bueno, igual pecado, pero hay diferentes pecados. O sea, ustedes me han oído predicar muchas veces acerca de vivir vidas ansiosas y preocupadas en vez de confiar en Cristo. Me han oído predicar de eso, ¿sí? Y el no confiar en Cristo es un pecado. Y el cristiano que vive ansioso y preocupado todo el tiempo, ¿cómo es diferente ese creyente que alguien en el mundo? No solo estoy hablando de los pecados horribles o los pecados graves. Hablo de que Dios está levantando una iglesia que está viviendo íntimamente con Él, entregada a Él, enamorado con el Señor. De cuando el mundo nos mira, porque el mundo en estos días es tan oscuro que ellos lo mirarán y dirán: yo quiero eso. Entonces nuestro llamado es levantar una iglesia consagrada, una iglesia que ama a Dios con todo su corazón, y creo que eso hará la diferencia en este mundo. Lo creo con todo mi corazón. Y finalmente entendí mi llamado. Lo entendí después de 30 años. Y la realidad es que, como dije, wow, Señor, porque yo no estaba pensando en Ezequiel, pero Dios sabía que estábamos entrando en el tema de Ezequiel, y justo en el momento me muestra algo, me revela algo que me quería mostrar. Y a ustedes les quiero decir esto, de que Dios es un Dios de vida. Él quiere traer vida primero a su iglesia y después a través de la iglesia a este mundo. Pero lo hará primero en la iglesia. Y hoy en día hay amenazas, y mi mensaje hoy no se trata de hablar de todas las amenazas que hay, pero hay amenazas contra el pueblo de Dios. Ahora déjame decir, no hay ninguna amenaza que puede derribar la iglesia de Cristo Jesús, entiéndelo. Cuando hablo de amenazas no estoy preocupado para nada, pero esas amenazas
pueden, escúchame bien, aunque no harán nada a la iglesia, pueden herir a nuestros hijos. Pueden causar que uno desvíe del camino de Dios. Así que hay que entender las amenazas externas y también las amenazas internas. Y yo he enseñado acerca de esto en otros lugares y uno de estos días lo enseñaré aquí para que todos sepan. Pero la realidad es que esto es algo que está pasando en el mundo. Hay un montón de amenazas que tienen el propósito de herir la iglesia o las personas en la iglesia. Y Dios me ha dado un trabajo y Dios ha dado como consecuencia de eso un trabajo a nuestra iglesia de ser una iglesia centinela en este mundo. Porque sé que la identidad que Dios me da a mí como pastor nos da como iglesia también. Ahora, cuando digo eso no digo que no hay otros. No es que somos los únicos. Pero seremos quien debemos de ser. Es muy interesante porque, y muchos de ustedes que estaban con mi papá por años y muchos muy cerca al comienzo, cuando él comenzó Iglesia en el Camino en 1999. De repente cuando fui con mi papá a Washington DC la semana antepasada, creo, yo estuve con él y le dije, papi, yo llegué, me estaba comentando algo de la iglesia en sus comienzos y dije, papi, yo llegué la segunda semana. Y él dice, no, tú no llegaste la segunda. No, yo estuve ahí justo desde el comienzo, la segunda semana. Solo falté el primer domingo. Y yo estaba pensando en esto, de que cuando Dios levantó a mi papá para pastorear una iglesia en español en esta ciudad, el mensaje de mi papá era un mensaje de victoria, un mensaje de bendición, un mensaje de vida. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ese mensaje? Pero me di cuenta de algo, que ese mensaje era el mensaje para esa temporada. Era el mensaje para esa temporada. Y yo lo sé bien, porque yo estaba trabajando con muchos pastores latinos. Y en la iglesia latina en ese tiempo, en la década de los 90 y 2000, hubo mucho legalismo, mucho puras reglas por todos lados. Y Dios usó mi papá para levantar una manera de ministerio basado en libertad y amor hacia Dios y la gracia de Cristo. Y Dios le usó fuertemente en una temporada en que tenía que sacar la iglesia de donde estaba, no su iglesia, sino la iglesia de I de mayúscula, sacar la iglesia de donde estaba, y Dios usó la iglesia que estaba pastoreando para provocar un cambio grandísimo en las demás iglesias durante ese tiempo. Y hoy en día las iglesias latinas son mucho más saludables en cuanto a ese tema, especialmente en esta ciudad, gracias a la unción que Dios dio a mi papá. Pero yo reconocí que estamos en una temporada del mundo, iglesia, diferente. 2023 no es 1999. Y me di cuenta que en esta temporada Dios nos está llamando en otra dirección. Y para que sepan, seguiremos declarando la victoria de Cristo, seguiremos declarando la bendición de Cristo, seguiremos declarando la vida de Cristo. Somos Vida Church, no vamos a parar eso. Pero Dios ha sido bastante claro de que somos centinelas.
y tenemos un llamado de discernimiento, de entender los enemigos que vienen desde lejos y los internos también, y estar listos y preparados para lidiar con esos, para que podamos levantar una iglesia consagrada al Señor en esta generación. Y yo creo con todo mi corazón que la iglesia que Dios está levantando en esta generación va a brillar como nunca antes, va a impactar como nunca antes, va a ser desarrollado y lleno con la gloria de Dios para cambiar el mundo en el cual nosotros vivimos, porque entre más pecado hay, más abundante es la gracia de Dios en ese lugar. Y Dios levantará una iglesia de su verdad y llena de su gracia para impactar el mundo en que estamos viviendo. Pero entiéndolo hoy, que Dios nos está llamando a esto para levantar no solo a nuestra iglesia, pero levantar a multitudes de iglesias que también podrán predicar las verdades de Dios con denuedo y sin temor. En Ezequiel capítulo 3, no tenemos los versículos arriba, no dije al equipo esto. Si tienes tu Biblia puedes ir ahí, si no, solo escucha. Cuando él recibe esta visión por primera vez, dice: la voz me dijo, hijo de hombre. 3 y 33 son de él ser un centinela. Come lo que te doy, cómete este rollo. Queridos, en capítulo 1 comienza con una visión. Capítulo 2 es el llamado y la comisión de él. Pero capítulo 3 es el primer mensaje que él es mandado declarar a los israelitas. Capítulo 3. ¿Y qué tenía que hacer con este mensaje? Escucha, antes de decirlo a otras personas, él tenía que comerlo primero. Primero este mensaje tenía que entrar en lo más profundo de él, antes de él poder decirlo a otra persona. Cuando Dios dice que él quiere levantar una iglesia consagrada, una iglesia santa, cuando él nos muestra de que Dios nos quiere usar como centinelas en nuestras familias, en nuestra iglesia y en la iglesia grande de Cristo, queridos, no tenemos ni capacidad de hablar a nadie más, sino primero hemos comido el rollo. Si hemos dejado que el mensaje de Cristo entre en nosotros primero. ¿Cómo puedo yo pararme aquí enfrente y decir algo de quiénes somos o algo de lo que haremos si primero yo no lo he recibido y he dejado que el proceso de digestionar, de que esto llegue a ser parte de mi vida? Cómete este rollo, luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Así que abrí la boca y él me dio a comer el rollo. Llénate el estómago con esto, me dijo. Al comerlo sentí un sabor tan
dulce como la miel. Iglesia, les quiero decir hoy que lo que Dios quiere darnos para dar a otras personas es tan dulce como la miel, que cuando tú comes lo que el Señor tiene para ti, es que hay muchos cristianos, muchos líderes temerosos de la verdad de Dios, porque piensan que van a ser o castigados o perseguidos. Y queridos, quizás eso va a pasar, pero déjame decirte algo, que cuando comes la verdad de Dios es como miel para ti, es lo más dulce que hay. Y tú puedes vivir una vida preocupado por todo lo demás. Tú puedes vivir una vida preocupada y ansiosa y miedosa de todo lo demás, o puedes simplemente comer de la verdad de Cristo, que es tan dulce como la miel. Y dice en versículos 10 y 11, luego agregó: hijo de hombre, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón. Escúchalas atentamente para tu propio bien. Después ve a tus compatriotas desterrados y diles: esto dice el Señor soberano. Hazlo, te escuchen o no. Queridos, en Mateo Dios nos dice que si vamos a juzgar a otros, tenemos que entender que el mismo juicio será dirigido a nosotros también. Muchos creen equivocadamente que Jesús dijo no juzgar. No. Tantos cristianos se equivocan, pero grandemente en esto. Lo que Jesús dijo era: no juzgues para no ser juzgado. Eso es práctico. Si no juzgo a uno, no me juzgará en aquella área. Pero si juzgas con la misma medida que tú usas, entonces él dice: primero tienes que quitar el ¿qué? La viga de tu propio ojo, y después tú puedes ¿qué? Quitar la ¿qué? La paja. Viga y paja, me suena bien. Del ojo de alguien más. ¿Viste? Dios nos dice que podemos ayudar a alguien más con la paja que tienen, pero primero tenemos que, sí, primero tengo que dejar que la palabra penetre en mi vida y que me cambie a mí. Así que para no desarrollar a alguien, escúchame, una iglesia de personas que creen que es su trabajo solo caminar y apuntar el dedo a todo lo demás sin ser transformados en el interior de ellos mismos. No, querido, eso no está bien. Ese es orgullo y viene de Satanás. Pero él que deja que la palabra de Dios como miel entre y penetre y transforme su corazón, será una persona llena de gracia y amor para ayudar a los demás que tienen sus pajas. Mira, arregla esto y vas a ser bendecido. Arregla aquello y vivirás en la vida abundante de Dios. No tienes que vivir así. Hay mejores cosas para ti, pero vendrá de un amor profundo y no un juicio de actuar como yo soy Dios. Así que ese es el patrón. El llamado de Dios es que somos centinelas. Pero primero, come su palabra. Come del cuerpo de Cristo. Bebe de la sangre de Jesús. Conságrate al Señor y solo ahí tendrás la capacidad de ser un centinela para proteger a tu familia, a la iglesia, a tus amigos, a gente y hasta gente inconversa, porque Dios desea vida para todos. Amén. Y Dios te usará. Dios te usará. Dios te usará. Y con eso en mente, vamos a entrar en este tiempo de Santa Cena.
Voy a pedir que los sugieres en este momento. Si alguien no tiene la copa y el pan, levanta tu mano y los sugieres. Te van a dar lo que tú necesitas en este momento. Pastor Ivette, ven conmigo y vamos a ponernos de pie en este momento. Muchas gracias. Y estamos bien. La realidad es que esto es. Jesús dijo: come de mi cuerpo, bebe de mi sangre. Yo he dado un mensaje de consagración, de que Dios nos llama primero como iglesia. Es muy interesante porque en las estrategias de muchas iglesias, y querido, cuando me escuchan decir esto, no estoy comparando ni estoy diciendo que esto está mal, solo lo uso para mostrar lo que Dios nos ha llamado a nosotros, para entenderlo. Muchas iglesias, su primer paso en estrategia es ganar almas, pero Dios me reveló que nuestro primer paso es consagración como iglesia. Y de que cuando Dios haga lo que Él desea hacer aquí, eso va a impactar el mundo entero allá afuera. ¿Y cómo es que podamos vivir consagrados, queridos? A través de llegar vez tras vez tras vez a la mesa del Señor, donde traigo mis errores, traigo mis fallas, traigo mi pecado, traigo mi vergüenza, y digo: Señor, yo no puedo, pero te los entrego a ti por lo que tú has hecho. Y dirígenos en el pan, por favor. Amén. Como Pastor Jeff nos acaba de enseñar, necesitamos comer su palabra. Necesitamos comer a Jesús. Es ese cuerpo quebrantado que murió en la cruz. Es esa cruz lo único que puede hacer esa obra transformadora en nosotros. En nuestras propias fuerzas, con nuestras propias capacidades, eso es algo imposible. Pero cuando venimos a la mesa hoy y tomamos este pan, que Colosenses 2, 9, 10 nos dice: porque en Él, hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que cuando tú y yo tomemos este pan, que sea una invitación y una aceptación de decir: Señor, yo te como. Yo como tu palabra, yo como tu verdad, yo como tu cuerpo, y reconozco que fue por tu cuerpo ser quebrantado por mí, que ahora lo más profundo de mi ser puede ser transformado. Y antes de comer el cuerpo, oramos por las necesidades. Amado Señor Jesús, sabemos que en esta vida no lograremos entender la magnitud de lo que tú hiciste en esa cruz por mi vida, pero yo sé que sí puedo recibir los beneficios de lo que significa tu cuerpo haber sido quebrantado, amado Señor, por mi vida. Y esta mañana, Señor, traemos delante de ti cada una de nuestras necesidades. Traemos delante de ti todos nuestros pecados, Señor, porque sabemos que fue por esa cruz que ahora yo soy puro, que ahora yo soy blanco como la nieve. Sabemos, Dios, que todo pecado, que toda cosa en mi vida, todo orgullo, toda envidia, Señor, todo pensamiento incorrecto, ahora es perdonado y puedo caminar con la libertad que recibo en Jesús. Puedo venir con arrepentimiento delante de ti y transformar mi camino, cambiar mi dirección, porque tú me ayudas, porque tú estás cerca. Puedo traer delante de ti toda enfermedad, porque por tus llagas yo soy sanada, Señor. Todo mi cuerpo, todos mis órganos, todos mis fluidos, amado Dios, mis glándulas, mis neuronas, todo tejido, todo músculo, todo hueso es sano, amado Señor, por la sanidad que yo recibo en la cruz del Calvario. Es en esa cruz que yo soy completo. Es en esa cruz que mis emociones
son sanadas. Es en esa cruz que mis pensamientos pueden someterse a obediencia, amado Dios. Es en esa cruz donde mis finanzas son sanadas, amado Dios. Es en esa cruz donde mi matrimonio recibe vida. Es en esa cruz donde mis hijos, amado Dios, son dedicados para ti. Donde mis hijos tienen un futuro de esperanza. Donde mis hijos son consagrados, amado Dios. Es en esa cruz donde tú peleas cualquier batalla legal. Es en esa cruz donde tú puedes abrir el camino donde no hay caminos, para papeles legales, amado Señor, para la compra de una casa que tal vez está trabada en escro, en lo que sea, amado Dios. Es en esa cruz donde tal vez en mi mente humana no puedo entender la magnitud del Dios Todopoderoso hacerse humano y dar su vida por mí, un vil pecador. Pero sí puedo recibir ese beneficio y creerlo y tomarlo. Y hoy cuando yo tomo el pan, yo digo sí a Jesús. Yo digo sí a ese sacrificio. Yo digo sí al llamado que tú has hecho a mi vida. Yo digo sí al propósito que tú has dado a mi vida. Y cuando yo lo tomo, puedo ver que cuando digiero el pan que representa el cuerpo de Cristo, transformación comienza a pasar en cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y juntos tomamos este pan que transforma lo más profundo de nuestro ser. Amén. Y con esta copa decimos: Señor, gracias por tu sangre, que no solo cubre, sino limpia, lava y echa fuera todo pecado, toda vergüenza, todo temor, y que nos hace entrar en el fluir de tu río, de tu vida. Como la sangre es la vida de una persona o de un animal, de igual manera la sangre tuya, que es tu vida, viene a nosotros trayendo la vida sobrenatural de Dios. Señor, hoy la recibimos con amor, con gratitud, pidiendo que nos transformes, nos cambies y que hagas tu obra nueva en nosotros. En el nombre de Jesús decimos amén. Tomamos juntos.